Buenos días y bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Óscar García Marchena y vengo de la Universidad París III, Nouvelle Sorbonne, y voy a presentar este estudio sobre los usos del adverbio relativo a donde con sentido de ubicación en español oral. He llamado a esta ponencia "Puedes tender a donde quieras", que es un ejemplo de este relativo a donde. Es sin verbo de movimiento, es decir, con un significado de ubicación. Pero vamos a ver eso poco a poco. Aquí tenéis el índice de lo que voy a contar. Después de una introducción, voy a analizar las construcciones con el relativo a dónde. Después vamos a ver los usos que se encuentran en el corpus de referencia español actual, el CREA. Y después vamos a ver aquellos casos donde a dónde está expresado sin verbo de movimiento. Y finalmente veremos las conclusiones. Bueno, para empezar, vamos a describir el fenómeno. A dónde es la composición de la preposición a y el adverbio relativo, donde introduce preposiciones subordinadas adjetivas y es un adverbio de lugar que es un argumento del predicado subordinado, de la preposición subordinada. Es relativo porque puede tener un antecedente, que es un locativo, al que es anafórico, e introduce estas relativas, estas preposiciones subordinadas adjetivas, con antecedente, como en este ejemplo. Ella se ha situado en un lugar a donde ni tú ni yo llegamos, donde la relativa califica su antecedente, y puede ser específica o explicativa o explicativa, o también puede introducir relativas sin antecedente, como en este caso, el ejemplo 2, a él le había costado agonías y odios llegar a donde estaba. En este caso tenemos lo que se llama una relativa libre, sin antecedente, que es un argumento del verbo principal, ¿no? Un circunstancial del lugar. Una pequeña nota respecto a la ortografía de a dónde. Tenemos la gramática descriptiva de la lengua española del 99 que preconizaba el uso de dos ortografías diferentes, tomando las viejas gramáticas como la de Bello, y decía que a dónde se debe escribir junto cuando tiene un antecedente expreso, puesto que la a viene dada por el verbo de la subordinada. Y sin embargo, a dónde debe escribirse separado cuando no tiene antecedente expreso, porque en ese caso la a provendría del predicado de la proposición principal. Bueno, más recientemente, la nueva gramática de la lengua española de 2010 dice que la ortografía es indiferente, que la diferencia antiguamente recomendada no ha cuajado en el uso y por lo tanto encontramos casos como la frase 3, en la que tenemos a dónde escrito separado, pero tenemos un antecedente expreso, lugar, o como el ejemplo 4, donde a dónde se escribe junto, pero en este caso no lleva antecedente expreso. Bueno, a fin de cuentas, el uso actual preconiza que el uso de a dónde puede escribirse con la a junta o separada indiferentemente. ¿Pero qué contenido expresa a dónde? La nueva gramática de la lengua española dice que expresa movimiento, dirección o término de una trayectoria. Y con estos sentidos, a dónde está en variación libre con dónde. Algunas gramáticas prescriptivas, como la página web del Instituto Cervantes, va más allá y dice que estas formas solo pueden emplearse con verbos de movimiento. Bueno, la nueva gramática también acepta o recoge la acepción de a dónde como expresión de ubicación. Y dice, predomina el sentimiento lingüístico que considera arcaica esta construcción. Reconoce que hay un uso literario, como en algunos ejemplos que da, como el 5, y a donde está el faro había una torre de piedras, unas encima de otras. Aquí vemos el uso de a dónde con verbos que no indican movimiento, es decir, que expresan ubicación. Donde está el faro había una torre, no hay ningún verbo de movimiento, ni en la principal ni en la subordinada. Bueno, dice la nueva gramática que es un uso local en algunas áreas de Hispanoamérica, como en Perú, que es poco justificable sintácticamente y lo desaconseja. Y da algún ejemplo de Cervantes para mostrar hasta qué punto es una construcción arcaica. Yo soy graduado en leyes por Salamanca, a donde estudié con pobreza. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a donde estudié, un verbo
que no indica movimiento, y soy graduado en leyes por Salamanca, soy un verbo que no indica movimiento tampoco, por lo tanto, expresión de ubicación. En un estudio más reciente, de 2018, Santolaya, en su tesis sobre dónde y a dónde, habla de cómo se emplea a dónde la lengua escrita y dice que, en efecto, lo encontramos con un sentido de ubicación, pero que es muy marginal, que se encuentra en un 2,2% de los 1.306 casos que encuentran en el CORDE y en el CREA. Dice que era común en la lengua escrita hasta el siglo XIX, momento en el que las gramáticas lo censuran y deja de ser común. Bueno, ¿en qué construcciones aparece a dónde? Bueno, es una estructura particular porque es una construcción de relativo que se caracteriza por tener una doble fuente de marcado sintáctico. Es decir, que el relativo puede recibir su caso del predicado de la subordinada o del de la principal, si se trata de una relativa libre. Es decir, habíamos visto la A puede venir de la subordinada o de la subordinante, ¿no? Entonces tiene aquí esa doble fuente de marcado. Y eso es algo que ya existía en latín, como en el ejemplo 7, que dice animal quem hominem vocamus. Y aquí quem está en masculino, aunque debería ir en neutro, debería ser quod. Pero aquí quem no toma el género de su antecedente, sino el género de hominem, que es su predicativo. Entonces vemos que aquí toma su marca casual de la proposición subordinada en lugar de la proposición subordinante, que sería lo prescriptivo. Bueno, pues en español, ¿a dónde puede recibir la A? Hemos visto del predicado de la subordinada, cuando tiene antecedente, como en tú eres el único lugar a donde quiero ir, verbo subordinado que indica movimiento, o el de la principal, como en 9, a él le había costado agonías y odios llegar a donde estaba. Llegar, verbo de movimiento en la proposición principal. Pero vemos que estas no son las únicas construcciones posibles. También podemos pensar que la A puede provenir del predicado subordinado sin antecedente, como el ejemplo 10. Yo me quedé a dormir justo donde vivía Ana Frank. O incluso que la A puede venir del predicado de la principal, pero con antecedentes, como en el ejemplo 11. Las sombras que veo son las que entran a la casa a donde yo tengo el altar. Bueno, pues aquí vemos que estos dos casos no están considerados ni por la nueva gramática, ni por la gramática descriptiva, ni por la obra de Santolaya, ¿no? Vemos aquí que si la A proviene del verbo de movimiento de la principal y tenemos un antecedente, pues no sabemos, no tenemos referencias en las gramáticas, ni tampoco cuando la A viene de la subordinada y no tiene antecedente. Bueno, pues ¿cuáles son los objetivos de esta presentación? Bueno, ver cómo se emplea el adverbio relativo a dónde en español. Ver si estas dos construcciones que no están descritas por las gramáticas se encuentran en el corpus crea. También otro objetivo es ver cuál es la frecuencia y los contextos de uso de cada construcción, es decir, con y sin antecedente, y con el verbo de movimiento en la principal y en la subordinada. También vamos a ver qué sentidos encontramos en la lengua oral, es decir, si encontramos o no ese sentido de ubicación condenado en la lengua escrita. Y en el caso de a dónde con sentido de ubicación, vamos a ver si es un uso arcaico en español oral, si es marginal como en la lengua escrita, o si es un uso local. Y si existen, pues ver si esos casos están asociados a construcciones sintácticas específicas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues en primer lugar hemos buscado las frases del CREA oral con a dónde. Después las hemos clasificado por sus propiedades sintácticas y sus frecuencias de aparición, según los criterios de dónde está el verbo de movimiento, si está la subordinante, la subordinada, en ambos o en ninguno. Y también hemos clasificado por género y por país los ejemplos y por sus particularidades sintácticas. También hemos calculado la frecuencia general de uso en las construcciones posibles, es decir, con el verbo de movimiento en la principal, con o sin antecedente, en la subordinada, con o sin antecedente, en ambos, con o sin antecedente, y sin verbo de movimiento. También hemos visto la frecuencia de casos sin verbo de movimiento, es decir, que expresan ubicación por géneros y por países,
Y entre esos casos en los que no hay verbos de movimiento, vemos cuáles son los casos con antecedente, sin él y cuáles son los fenómenos sintácticos particulares. Bien, pues pasamos al análisis de las construcciones con a dónde. Lo primero que tenemos que hacer es distinguir la función de la relativa de la disfunción del adverbio relativo. Bueno, tenemos en la proposición subordinada podemos tener un antecedente. En ese caso, el antecedente, la proposición califica el antecedente y puede ser su especificativa o explicativa. En ese caso, el sintagma nominal en el que se encuentra junto con el antecedente sí es locativo, pero no la proposición. Es decir, la proposición no indica ni dirección ni ubicación, expresa simplemente calificación del nombre al que acompaña. Pero si no hay antecedente, en ese caso sí podemos expresar movimiento, si el verbo principal indica movimiento, o no, o podemos expresar ubicación si el verbo principal no indica movimiento. Después, en cuanto a la función del adverbio relativo, que es un argumento del predicado subordinado, del verbo de la proposición subordinada, por el adverbio relativo, si el verbo subordinado indica movimiento, entonces expresará dirección o meta, y si no indica movimiento, expresará ubicación. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esta diferencia para no confundir ubicación o dirección, ubicación con dirección o meta, ni calificación. Es decir, si tenemos un antecedente, la función de la subordinada va a ser calificar a sus antecedentes, no va a ser expresar ubicación, ni dirección, ni meta. Tampoco debemos confundir la función de la relativa con la función del adverbio relativo. Así, en el ejemplo siguiente, a él le había costado agonías y odios llegar a donde estaba, vemos que a dónde no expresa ni dirección ni meta, sino ubicación, porque es un circunstancial del verbo subordinado estaba. Y a dónde estaba expresa meta, es decir, un circunstancial del verbo subordinante llegar. Entonces, sí hay significado de ubicación en algunas relativas con a dónde, y el análisis de estas unidades vemos que es incompleto en las gramáticas de referencia. Pasamos ahora a ver los usos de a dónde en el crea oral. Hemos buscado todos los ejemplos con a dónde y hemos encontrado 246 casos en el crea. Saben que el crea oral está constituido del 10% del corpus crea de los últimos periodos. Está compuesto por 9 millones de formas y es una transcripción de la lengua hablada con más de 1.600 documentos repartidos a 50% entre textos de España y textos de América, de sus diferentes países. Y vemos que en estos 246 casos que hemos encontrado en el crea oral están representados 10 países y 10 géneros. De estos 10 países podemos ver que Venezuela acapara más de un tercio, España casi otro tercio, México un 16% y el resto se reparte entre otros países. Es decir que, bueno, pues es un a dónde está representado, se utiliza, está atestiguado en bastantes países, tanto en España como en América Latina. En cuanto a la distribución por género, vemos igualmente que se encuentran una variedad de géneros. Un tercio de los casos del crea oral se pertenecen a entrevistas, un cuarto pertenecen a conversaciones y el resto se reparte en varios géneros como televisión, radio, política, discursos, etc. Es decir, también está bien representado a nivel en cuanto a los diferentes géneros. Pero vamos a ver ahora en detalle cuál es la posición del verbo de movimiento en esos casos que hemos encontrado. Bueno, lo encontramos en la proposición principal, como en el ejemplo, en una hora tú llegabas a donde querías, en la subordinada, como en hubo una reunión en Los Pinos a donde acudieron los 11 ministros. También puede estar en ambos, tú tenías que ir a donde te mandaban, aunque esto es un poco redundante. Vemos que de los 16 casos que tenemos en el corpus, 10 repiten el mismo verbo en la principal y en la subordinada, como en la 16. Yo creo que él nunca pensó que esto podía llegar a donde ha llegado. Y también encontramos un cuarto caso, que es el de los verbos sin movimiento, que no expresan verbos de movimiento, como en el 17, sino me quedaría en el Bronx, que es a donde pertenezco. Aquí ni el verbo quedarse ni el verbo pertenecer indica movimiento.
Entonces vemos que esto es un caso que existe en el crea oral. Vemos su distribución en cuanto a la posición y vemos que algo más de un tercio de los casos del crea tienen el verbo de movimiento en la proposición principal, pero sorprendentemente también encontramos más de un tercio en el que no hay verbo de movimiento. Lo que, bueno, no deja de ser sorprendente porque va en contra de lo que dicen las gramáticas de referencia. Y bueno, algo menos de un tercio, el tercio restante, pues se reparte entre los casos que tienen el verbo de movimiento en la subordinada o en ambos. Bueno, vemos también las relativas con antecedente o sin él. Vemos que la hay sin antecedente, como en yo digo que a donde yo vivo es tranquilo, o con antecedente, que puede ser especificativo pues, o explicativo, y que se reparten también de modo desigual. La mayoría de los casos del corpus no tienen antecedentes, casi 2/3, y el resto se reparte entre las que tienen antecedentes con una proporción más o menos similar, algo más ligeramente frecuente para las especificativas que para las explicativas. También vemos las construcciones sintácticas particulares con a dónde en el crea oral y vemos que encontramos algunas dislocadas, como por ejemplo en el 21, siempre a donde íbamos nosotros no teníamos nunca descanso. Vemos que aquí a donde íbamos, la relativa se ha dislocado a la izquierda. También la encontramos con varias proposiciones, con 2 proposiciones, preposiciones, como la 22, llevarlas para un sitio, para otro, bueno, para a donde te manden. Tenemos para y a, 2 preposiciones que acompañan donde, es decir, a donde con otra preposición. También tenemos un caso interesante que es el caso en el que a donde introduce no una proposición, sino un sintagma nominal, como en el 23. Voy a donde la señora de al lado. Y es un uso muy interesante porque aquí no podemos hablar de a dónde como pronombre relativo, porque al introducir un sintagma nominal tiene un uso claramente preposicional, funciona como una preposición. Bueno, en el 4.4 tenemos las construcciones de relieve, también son unos casos particulares que encontramos en el crea con a dónde, como en aquí fue a donde empecé a estudiar. En esos casos tenemos una estructura ecuativa con el verbo ser, en el que la relativa con a dónde es correferente con un adverbio locativo, frecuentemente deíctico, como aquí. Y también encontramos a dónde como complemento régimen. Es decir que en estos casos la a no provendría de un verbo de movimiento, sino de una a subcategorizada por un verbo, como el 25, que se recurra a donde hay que recurrir. Aquí es el verbo recurrir, que se encuentra tanto en la principal como en la subordinada, la que seleccionaría la a que encontramos en a dónde. Y bueno, tenemos también otros casos, como por ejemplo el caso de la frase verbal del 26, que dice Enrique, de parte de mi hermano, que dice que el pan a donde tú sabes. Y aquí vemos que el pan a donde tú sabes es una frase verbal que está compuesta por esta proposición subordinada relativa a donde tú sabes, que indica el lugar donde realizar una acción, y de un sintagma nominal dislocado a la izquierda, el pan. Vemos entonces en detalle estas construcciones sintácticas que encontramos en el corpus y vemos que las dislocadas las encontramos con antecedente o sin antecedente, como en el 27. Desgraciadamente, allá donde comemos no se escucha muy bien. O también pueden tener una palabra reasuntiva, que puede ser un adverbio, como en el 29, a donde esté el maestro Domingo, por ahí anda el protagonista. Ahí tenemos ahí, que retoma el contenido de a donde está el maestro Domingo, es correferente a él, es decir, es reasuntivo. Y esto lo encontramos también con pronombres, aunque es menos frecuente, como en el ejemplo 30. Y a donde es el estacionamiento de carros del mercado, eso era el cementerio. Eso retoma el contenido de la relativa que le precede. Y también encontramos la combinación de los dos, como en el 31. Ese era donde está un agente enfermo, él está ahí.
Bueno, pues ahí vemos que si tiene antecedente la relativa es siempre especificativa. En los casos en los que la relativa con a dónde tiene dos preposiciones, vemos que es así porque puede ser un complemento de un adverbio, como el 32, y subirlos más arriba de a donde nosotros vivíamos en Guinda. Aquí vemos que el de, bueno, a dónde tiene otra preposición de, porque es un complemento de un adverbio, en este caso arriba. También puede ser un complemento del nombre, como en el 33. Los grandes puestos de a donde se suponen que tienen que dar barato el alimento. Aquí vemos que el de sirve para introducir el complemento del nombre puestos. En algunos casos podemos interpretar la presencia de esta doble preposición como una disfluencia, es decir, un rasgo de la imperfección de la realización de la lengua en el habla, como en el 34, más bien a él lo ayudan de a donde trabaja, le pasan una ayudita ahí, o también quizás puede indicar una precisión espacial, como en el 35. Yo vivía antes mucho más arriba por a donde vivo ahorita. Entonces aquí por indica cercanía alrededor de, entonces da una precisión a la indicación que da a dónde. También encontramos estos casos de los que a dónde introduce un sintagma nominal y no una proposición, es decir, esos casos en los que funciona como una preposición, y en esos casos puede tener un antecedente, que puede ser un sintagma nominal o un adverbio, como en el 36, que después fuimos abajo a donde H, aquí su antecedente es un adverbio, abajo, y bueno, es un uso preposicional que es similar al del francés chez, ¿no? Fuimos chez Marie, a casa de María, a donde María, bueno, es un caso similar. También encontramos las construcciones de relieve, en las que la relativa es correspondiente al atributo del verbo ser, realizado frecuentemente por un adverbio locativo, como en el 37, aquí fue donde empecé a estudiar, o también por un sintagma nominal, pero no es la parte más débil a donde hay que pegar, o por un sintagma preposicional. Yo no sé si fue en un banco a donde fue que dijeron, pero vemos que hay una gran variedad sintáctica en estas construcciones de relieve. También encontramos a dónde, con complemento de régimen, de diferentes maneras. La proposición puede estar subcategorizada por el verbo subordinado, como en el 40, era una casa apareada a donde daban todas las habitaciones, o por el verbo subordinante, como en el 41. Ni he pertenecido a nada donde no sé a donde haya un grupo demasiado grande de cosas. Bueno, también puede tener antecedente y puede ser especificativa o exclamativa. O también puede no tener antecedente, como en el 42, si no me quedaría en el Bronx, que es a donde pertenezco. Es decir, aquí vemos casos en los que a donde toma la preposición a de un verbo y que puede encontrarse en diferentes sitios y que puede tener o no antecedentes. Es decir, hay una gran variedad sintáctica en este caso. En cuanto a los demás casos, la frase verbal que veíamos, el pan a donde tú ya sabes, vemos que sigue el modelo de la frase verbal yusiva, tú a casa, todos al suelo, compuesta por un sintagma preposicional locativo como núcleo y el sintagma deslocado, y que la preposición a indica la dirección a donde el hablante ordena que se realice el movimiento, y que el locativo está realizado por una relativa introducida por a dónde. Bueno, miramos la distribución de estas construcciones sintácticas particulares en el corpus y vemos que acaparan algo más de un cuarto de los casos del corpus. Es decir, que una gran mayoría pues utiliza a dónde sin una construcción sintáctica particular, aunque encontramos una cierta variedad, un cuarto de los casos. Bueno, entonces vemos también que en cuanto a la posición del verbo en movimiento, con antecedente o sin antecedente, pues encontramos 8 casos posibles. Podemos encontrar el verbo de movimiento en la principal, en la subordinada, en ambas, o simplemente no encontrarlos. Y en todos los casos podemos tener un antecedente o no tenerlo. Y estos casos están todos atestiguados en estos 246 ejemplos sacados del CREA oral, menos uno de ellos, el caso en el que se encuentra en ambas, pero sin antecedentes, es decir, el caso 50, puedes ir de vacaciones al país a donde te apetezca marcharte, este no está atestiguado, pero sí está atestiguado el caso sin verbos de movimiento con y sin antecedente. Por ejemplo, 48, con antecedente, la rotunda era la prisión a donde estaban,
sobre todo los presos políticos, o sin antecedente, la 49, porque puedes tender a donde quieras, aquí, allí, a donde quieras. Es decir, que estos casos son comunes en el corpus. Vamos a ver esta distribución en cuanto a su frecuencia con y sin antecedente, y vemos una correlación muy interesante porque cuando tenemos el verbo de movimiento en la proposición principal, vemos que en la mayoría de los casos no tienen antecedentes. Y sin embargo, cuando el verbo de movimiento está en la subordinada, hay más casos con antecedente que sin él. En cuanto a los casos en los que no hay verbos de movimiento, vemos que la frecuencia, la proporción es bastante similar, un poquito mayor en los casos con antecedente, y cuando el verbo de movimiento se encuentra tanto en la principal como en la subordinada, vemos que no hay casos con antecedente. Bueno, esta correlación es bastante significativa y podemos enriquecerla viendo también el tipo de relativa que encontramos cuando tenemos un antecedente. Vemos que puede ser explicativa o especificativa, que la encontramos cuando el verbo de movimiento está en la principal, en la subordinada o en ninguno, no hay verbo de movimiento. Vemos que la proporción entre especificativas y explicativas es similar, ligeramente más frecuente para las especificativas. Vemos entonces ahora los verbos, los casos, de todos estos casos solamente aquellos en los que a dónde expresa ubicación, es decir, en los que no hay un verbo de movimiento ni en la principal ni en la subordinada. Y de estos con esta construcción hemos encontrado 88 casos y vemos que están distribuidos en multitud de géneros. Vemos que en las entrevistas acaparan un 42% de todos los casos, pero también es bastante frecuente, 27% en las conversaciones, y lo encontramos también en varios tipos de géneros, como en la televisión, en reuniones, en política, en encuestas, etc. Es decir, que es sorprendente porque frente a lo que dicen las gramáticas de referencia de que el relativo a dónde, expresando ubicación, es arcaico, pues vemos aquí que está bastante de actualidad, lo encontramos en el CREA en los últimos años, en varios géneros. Entonces vemos que hay una diferencia aquí entre el uso de a dónde en la lengua escrita y en la lengua oral. Y si miramos también la distribución por países, vemos algo similar. Vemos que Venezuela acapara la mitad de los usos del corpus, y España y México acaparan un 19% cada uno, y también lo encontramos en otros países como Argentina, Paraguay y otros. Es decir, que aquí vemos que al oral esta estructura no es propia de América Latina o de Perú, como se dice en la nueva gramática, sino que está bastante extendido por España y varios países de América Latina. Y si consideramos los fenómenos sintácticos particulares que encontramos, primero las frases sin verbo de movimiento a la izquierda y las frases con verbo de movimiento a la derecha, vemos que hay más fenómenos sintácticos particulares entre los verbos, entre las relativas sin verbo de movimiento, que entre aquellas que sí lo tienen. Vemos que tenemos, por ejemplo, más dislocadas, más casos de doble preposición y algunos casos que solo se encuentran en las relativas sin verbo de movimiento, como el complemento régimen o la construcción de relieve. En este caso, vemos para los verbos de movimiento es casi la mitad, sería un 44% todo el conjunto de los fenómenos sintácticos particulares, y sin embargo, estos fenómenos son algo minoritario en las frases con verbo de movimiento, apenas un 18% de todas. Entonces, ¿cuáles son los resultados que podemos extraer de estas frecuencias del corpus? Pues vemos que en cuanto al uso preposicional, el uso en el que a dónde se utiliza introduciendo un nombre y no una proposición, vemos que es mucho más frecuente con verbos en movimiento, hay 17 casos, que sin ellos, solo hay 2 casos. En cuanto a las construcciones de relieve, vemos que solamente se dan sin verbo de movimiento. Vemos el ejemplo 54, aquí fue
a dónde empecé a estudiar. Y vemos que las dislocadas se dan en los dos casos, con verbos de movimiento y sin ellos, pero que las construcciones sin verbo de movimiento suelen llevar un antecedente o un adverbio reasuntivo, como en el 55. Oye, a donde esté el maestro Domingo, por ahí anda el protagonista. Otros resultados son que el complemento régimen solo lo encontramos sin verbos de movimiento, como es lógico, porque la a proviene de un verbo que no indica movimiento. La doble proposición lo encontramos con ambos, siempre sin antecedentes, y es más común sin verbos de movimiento, hay 9 casos, que con ellos, hay 9 casos. Y en cuanto a los sentidos que pueden expresar adonde, las construcciones con adonde sin verbo de movimiento, tenemos la dirección, llévame a donde está mi sobrino, dada por el verbo de movimiento llévame. Puede expresar término, como en agarrar cajas, llevarlas para un sitio, para otro, bueno, para donde te manden. Aquí se indica el término indicado por el verbo, llevar. También ubicación, y mi curso nos dedicábamos a un barrio a donde estaban los niños. O incluso encontramos algunos casos en los que se expresa origen. Claro, como dice tu madre, es que yo a donde vivo ahora también veo la sierra. Aquí vemos que a donde veo la hora sería equivalente a de donde vivo ahora o desde donde vivo ahora, que va con veo la sierra. Entonces vemos que hay una gran variedad de sentidos que pueden ser vehiculados por a dónde, no solamente dirección ni término, sino también ubicación y origen, cuando el verbo no indica movimiento. Y bueno, ¿cómo interpretamos estos datos? Bueno, pues podemos ver que la A aporta aquí cohesión sintáctica. Veamos, las relativas con a dónde pueden realizarse también con dónde, es decir, están en competición ambos relativos. También la preposición a añade cohesión sintáctica, como lo hace la a del complemento directo antepuesto, ¿no? Como tenemos tu hermano no lo he visto hoy, a tu hermano no lo he visto hoy. Vemos que cuando tenemos un sintagma dislocado de complemento directo, la a es optativa. Y es lo que sucede en las construcciones de relieve, que solamente se da sin verbos de movimiento. Aquí vemos que esta A, que no tiene nada que ver con la A del complemento directo, simplemente es una A que añade cohesión sintáctica del mismo modo que lo hace la preposición del complemento directo. Entonces, esa preposición hace que la relativa pueda ser dislocada a la izquierda y indica así el vínculo sintáctico que tiene con el verbo del que es un argumento. También tenemos otra estrategia de cohesión sintáctica que es la correferencia. Entonces vemos que la a de a dónde también indica la correferencia con un antecedente locativo. Las dislocadas sin verbos de movimiento suelen tener antecedente o adverbio reasuntivo y la presencia de un antecedente añade cohesión gracias a esta correferencia. También vemos que en las relativas entonces tenemos dos estrategias de cohesión, la presencia de antecedente y la a de a dónde. Y que la distribución de frecuencias de las relativas con antecedentes se explica por esta cohesión. Es decir, vemos que en los casos con verbos de movimiento, la principal, esos casos son más frecuentes sin antecedente. Mientras que cuando el verbo de movimiento está en la subordinada, es más frecuente con el antecedente. En los casos sin verbo de movimiento, la frecuencia es similar, con antecedente y sin él, y en los casos con verbo de movimiento en ambas, siempre va sin antecedente. Bueno, pues con verbos de movimiento, el antecedente es una estrategia menos necesaria, la a basta. Si el verbo de movimiento precede el relativo, es poco frecuente, y si está en ambas es superflua, no encontramos ningún caso. Sin embargo, sin verbo de movimiento, la a aporta una cohesión y tiene una frecuencia similar, ya tenga antecedente o no lo tenga. Entonces, finalmente vamos a concluir. Vemos que las relativas con a dónde pueden tener o no verbos de movimiento, pueden tener un sentido de ubicación, que es frecuente en el oral, que ese uso no es arcaico, sino que se da en multitud de géneros, conversaciones, entrevistas, política, que no es un uso local ni restringido al español de América, se da tanto en España como en América,
que son más diversas sintácticamente de cómo lo presentan las gramáticas de referencia, al menos la gramática descriptiva del 99 y la nueva gramática de 2010, y que las relativas con adonde y sentido de ubicación pueden estar asociadas a algunas construcciones sintácticas, como la dislocación, con adverbios resuntivos, la construcción de relieve, el complemento de régimen, pero no necesariamente. Hemos visto que una gran parte de esos casos, más de la mitad, no están vinculadas a ninguna construcción sintáctica. También vemos que la a de adonde cumple varias funciones en el adverbio relativo. Sirve para identificar el argumento proposicional locativo de un predicado en la proposición principal. Sirve para identificar el argumento sintagmático locativo del predicado de la subordinada. También indica la correferencia con un antecedente locativo. Y también identifica a la subordinada como argumento de la principal. Entonces, esa A que es esperable con verbos en movimiento, es esperable con verbos en movimiento, como sucede con los sintagmas no relativos, es decir, con los sintagmas, los complementos circunstanciales del lugar, pero sin verbo de movimiento, esa A es una marca de cohesión sintáctica que indica el vínculo sintáctico argumental entre la subordinada y la subordinante. Este vínculo se puede reforzar así también con otra estrategia de cohesión, que es la correferencia, y por eso lo encontramos frecuentemente vinculado con adverbios resuntivos o con construcciones de relieve. Bueno, esto es todo. Espero que hayan disfrutado de esta presentación. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme.